Hola. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por asistir. Disculpar que hayamos empezado un poquitín más tarde. Estaban haciéndole algunas entrevistas a David. Aunque suena a topicazo, en realidad es un honor para mí que haya aceptado la invitación David Saltares. A David lo conocí hace unos cuantos años ya, cuando estuve allí en la Universidad de Cádiz. Estuve dando una charlilla sobre software libre y todo eso, y él estaba todavía haciendo el proyecto fin de carrera. Y años después, vamos, como que este año, le pregunté a su antiguo director de proyecto fin de carrera que por dónde andaba y me dijo que estaba allí en Sony. Y me pareció una oportunidad estupenda pues para que se aceptaba que diera una charla de cómo utilizar los mecanismos del software libre para intentar entrar en empresas fuertes del sector como puede ser Sony o como puede ser Crytek. Él estuvo trabajando en el Homefront 2, que creo que aún no está publicado, que a lo mejor en algún día lo llegan a publicar. Y bueno, pues nada más. De nuevo, darle las gracias a David. Antes de que comience, os voy a leer el protocolo de la grabación de las charlas. Os informamos de que esta charla al que estáis asistiendo será grabado en vídeo y podrá ser difundido en cualquiera de los medios audiovisuales y espacios de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en canales de difusión de vídeos masivos en Internet como YouTube. En consecuencia, es posible que vuestra imagen sea captada, grabada y reproducida de modo accesorio a la actividad principal. En aquellos casos en los que participéis realizando preguntas o comentarios, estos podrán ser grabados. Si la actividad se emitiese en directo, que va a ser que no, a través de cualquier medio, su mera presencia en la sala supone que usted necesariamente consiente en la captación, reproducción y omisión. En los demás casos podréis oponerse al uso posterior de sus imágenes indicándolo en el momento de la intervención. Bueno, pues nada, muchas gracias, David. Gracias a ti. Pues, ¿se me escucha? ¿Me escucháis todos? Sí, ¿no? Pues nada, yo soy David y voy a hablar un poco de cómo empecé yo en la industria del videojuego, las cosas que hice antes de entrar, porque quiero hablar desde mi experiencia, no de lo que no sé, y después un poco de qué piden las empresas del sector, qué conocimiento piden para la gente que quiere entrar, que quiere empezar desde la universidad, y cómo conseguí esos conocimientos, sobre todo desde el mundo del software libre, y simplemente eso, ¿vale? Entonces voy a empezar hablando un poco de dónde salí yo y tal. Yo estudié en la Universidad de Cádiz, estudié Ingeniería Informática y bueno, si los que no conozcáis la Universidad de Cádiz, pues la Escuela de Ingeniería es un edificio bastante humilde, como veis ahí, tan humilde que a veces se caían trozos del techo y tal. Entonces los medios un poco bastante chungos, ordenadores no muy buenos, en fin. Lo que tenía bueno era que el nivel era muy alto y después nos enseñaban, desde primero empezaban con C y después C++ y pegaban muy fuerte con eso. Entonces eso después, aunque en ese momento no lo parecía, pero después lo agradecí bastante. Proyectitos que hice en esa época, empecé haciendo un juego de plataforma, es una abuela que va saltando y va matando zombies. Un juego súper tonto, muy sencillo, está en C++ y con la librería SDL, no sé si la conocéis alguno. Todo esto es software libre y lo tengo en el blog, luego pondré enlaces y cosas así. También este fue el proyecto fin de carrera. Hice un videojuego un poco así, un poco más complejo, pero también bastante sencillo, en C++, con la librería Ogre, y claro, el resto de cosas como entradas, sonidos, colisiones y tal, pues lo tuve que hacer yo, ¿no? El juego este me vino muy bien porque básicamente gracias al juego ese fue la demo que enseñé y con la que conseguí entrar en Crytek después. Y me vino bien también porque este lo presenté al concurso de software libre. No sé si lo conocéis, he hablado del concurso aquí, me imagino, ¿no, Carlos? Del concurso de software libre. Pues eso, y lo presenté al concurso y gané un premio del concurso. Y bueno, lo siguiente que hice fue ir a Londres, a la Universidad de Kingston, que yo estaba estudiando la superior y allí cogí como muchas asignaturas de videojuegos y tal. Y claro,
la universidad, fui de Erasmus. La universidad esta, bastante diferente a la Universidad de Cádiz, con unos medios muy importantes. No sé si veis por aquí, este es el laboratorio de videojuegos, que tenía como 5 o 6 proyectores, tenía 50 puestos, ordenadores que funcionaban bien y ordenadores punteros. Y después por cada, aquí no sé si se ve, pero el armario este tiene una Xbox y una PSP de desarrollo. Y la cosa es que este laboratorio estaba abierto, incluso fin de semana, y aunque no hubiera clase, tú ibas allí y te podías poner a trabajar en tus proyectos. Y estaba muy bien. Entonces era como el que no lo aproveché porque es tonto, porque claro, yo viniendo de la Universidad de Cádiz, para mí esto fue como un mundo nuevo, increíble. Y allí pues hice otros proyectitos, un juego de carrera también muy sencillo, con XNA. Todo esto también está libre. Y bueno, después de ahí vino Crytek a dar una charla a la universidad y hubo unos currículum que se mandaron y al final pues acabé allí. Crytek son la gente que ha hecho Crysis, supongo que la mayoría lo conoceréis. En Nottingham, que es una ciudad del norte de Inglaterra, tienen un estudio bastante chulo, ahora mismo serán unos 150, 160 personas, y ese estudio fue el que trabajaron en Crysis 2, Crysis 3, Warface, Homefront 2, que es el que yo estaba, y antes de ser Crytek eran Free Radical, que fue los que hicieron Time Splitters, que también es un juego bastante famoso por la época. En Crytek yo estuve trabajando principalmente en inteligencia artificial y animación, pero animación, o sea, desde el punto de vista de la programación. Hay un espacio, una tierra de nadie que está entre el terreno de la inteligencia artificial y la animación, que es bastante interesante. Y básicamente yo hice bien. Sí, me dediqué a hacer los comportamientos de los personajes que salían por el fondo del juego, ¿no? Que puedes hablar con ellos, ellos están haciendo su vida, como cualquier juego tipo GTA que puedes ver hoy, ¿no? Y bueno, Crytek pues ha hecho recientemente Crysis 3 y también os sonará de Rise. Entonces son proyectos bastante grandes, con presupuesto creo que Crysis 3 fueron 60 millones de dólares, presupuesto bastante alto, Rise probablemente fuera más. Y mucha gente, Crytek tiene estudios el principal está en Frankfurt, pero después tiene estudios en varias partes del mundo, como en Kiev, en Austin, en Estados Unidos, tiene muchos estudios. Y después me vine a Londres y entré en Sony, donde he estado trabajando en aplicaciones multimedia en PlayStation 4. No necesariamente videojuegos, pero sí con consolas. Y bueno, quiero hablar un poco del proceso de hacer videojuegos AAA, ¿no? De alto presupuesto. Lo primero es que la metodología de desarrollo no es la típica de hacer un análisis de todo el sistema, un diseño, se implementa, se prueba y listo, sino que es un proceso muy iterativo, porque ya en el software en general es muy difícil decir vamos a hacer esto y al final se sigue el plan, al final siempre todo falla, todo sale mal. Pero los videojuegos tienen la dificultad añadida que muchas veces no se sabe si cierta mecánica o cierto aspecto del juego va a ser o no divertido. Entonces se prueba y a lo mejor sale mal, entonces hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo de otra manera y es muy difícil planificar. Entonces en Crytek y en Sony también hacemos ciclos de desarrollo muy cortos, normalmente entre un mes o dos semanas, en los que se trabaja en equipos muy pequeños y de 5 a 10 personas, no solo programadores, sino programadores, artistas, animadores, y se establecen unos objetivos muy a corto plazo, muy sencillos, y al final de esas 2 semanas se revisa y se sigue para adelante según lo que se haya conseguido. Siempre hay un plan a largo plazo, pero es bastante variable.
Y claro, el hecho de en un proyecto tan grande dividir las cosas por tema, a lo mejor un equipo se encarga de la inteligencia artificial del combate, otro se encarga del sistema de progresión del jugador, otro hace cualquier otro sistema, ¿no? Hace que la gente del equipo sienta que lo que ellos hacen es suyo, ¿no? No una pieza más de un rompecabezas gigante. Entonces este sistema funciona bastante bien. Después el proceso de desarrollo en sí, he dicho que era muy iterativo. Se empieza con una idea y cuando una idea tiene sentido hay que hacer un prototipo. Y un prototipo no es más que un diseñador o varios artistas y algunos programadores trabajando en ese concepto, y al final lo que hacen es como un nivel de prueba que, veis aquí, sin textura, sin nada, simplemente cubos, que se pueda jugar y muestre esa mecánica de juego o eso que se quiere hacer. Esto se repite muchas veces hasta que funciona, o te das cuenta que funciona o te das cuenta de que no funciona. Si no funciona, se tira a la basura, y si funciona, pues llega hasta el producto final. En Crytek utilizábamos el editor, porque teníamos nuestra tecnología CryEngine, y utilizábamos el editor de CryEngine, que no es más que una pantalla donde puedes ver el mundo en 3D y tienes un montón de herramientas por aquí para poner cosas y darle comportamiento, ¿no? Como es un proyecto tan grande, es muy importante que los ciclos de prueba sean cortos, que puedas probar cosas muy rápido y cambiar y seguir ese proceso. Entonces, lo bueno que tienen este tipo de editor es que puedes, con una combinación de teclas, entrar al juego y jugar como si fuera el juego normal, ¿no? Entonces, cambias una cosa, entras y lo pruebas, cambias otra cosa, a lo mejor como programador de inteligencia artificial, cambias el script de un enemigo y le das a reiniciar, ¿no? Y sin tener que hacer la aplicación, cargar otra vez, puedes probarlo. Obviamente, desde la universidad y tal, es difícil estar en estos entornos, pero no es un requisito que se pida. Al final esto es algo que aprende, pero para que veáis las herramientas que se utilizan. Desde el punto de vista de programar, lo que utilizamos era Visual Studio, pero lo que hay que saber es tener familiaridad con un entorno de desarrollo integrado. No importa cuál. Otra cosa muy importante es que durante todo el ciclo de desarrollo se prueban continuamente. Y os aseguro que probar un videojuego que está en fase de prototipado es de todo menos divertido, porque aquello falla más que una escopeta de feria y es frustrante si acaso. En Crytek sí teníamos nuestro departamento de testing interno, que todos los días, el proceso básicamente era todos los días, todo el mundo llegaba por la mañana y se bajaba la última versión del repositorio. Tanto como código como los assets nuevos y todos los niveles. Y entonces el departamento de QA, que es el de testeo, se ponía a probarlo y mandaba reportes de fallos, y los demás pues trabajaban en lo suyo. Y normalmente nosotros cada 2 semanas hacíamos una prueba interna que era a lo mejor durante media hora, se probaba el juego y después se tenía una discusión sobre qué cosas funcionaban, qué cosas no, tener un poco de feedback para que los diseñadores pudieran seguir trabajando. Y bueno, algo del desarrollo de videojuegos es que es muy fácil romper cosas, pero de manera desastrosa. Como no puedo decir el número de líneas de código que tenía el proyecto, pero seguramente andaría entre los 5 y 10 millones. Eso es un proyecto muy gordo. ¿Qué pasa? Que tú cambias una línea y es la línea más inocente del mundo, y aquello tiene consecuencias desastrosas, apocalípticas en todo lo demás, ¿no? Cambias la velocidad de un personaje y ahora hace que no llegue a tiempo a tal sitio y tal, que a lo mejor la animación no esté sincronizado y aquello explota totalmente. Entonces, nosotros y todos los estudios de videojuegos gordos tienen que poner medidas para mitigar esto, porque imagínate que haces un commit a las 7 de la tarde antes de irte a tu casa y accedes a un puntero que no está inicializado. Que al día siguiente todo el mundo se baja el código y nadie puede trabajar,
porque nada más enciendo el juego, aquello revienta. Y claro, en un estudio de 150 personas, o peor, en una empresa que haya varios estudios en distintas partes del mundo trabajando en lo mismo, deja a todo el mundo sin trabajar, bueno, baja la versión anterior, pero claro, bajarte la versión anterior del código, pues son 10, 12 gigas que tiene que ir de la red, entonces al final haces que todo el mundo pierda media hora, 300 personas perdiendo media hora, lo cual es inaceptable. Entonces teníamos cosas para frenar esto, ¿no? Alguna cifra de Crysis 2, por ejemplo, llegó un momento que en el desarrollo había 150 programadores a la vez, y esos son muchos programadores, y había unos 300, 350 commits todos los días, y era bastante inestable y todo se movía muy rápido. Entonces, una de las primeras cosas que hacíamos era revisión de código. No se podía mandar nada al repositorio si no estaba revisado por un compañero. Y el compañero no tenía que tener más experiencia que tú o ser más senior que tú, sino simplemente que conociera el área con la que tú estabas tocando. Entonces teníamos una plataforma web, como si conocéis GitHub, que puedes dejar comentarios y cosas así. Y hasta que no esté todo aprobado, no se puede hacer commit. No puedes hacer commit. Otra cosa que teníamos era integración continua, que básicamente, si tenías una lista de cambios, la mandabas al servidor de integración continua y lo que hacías era compilar el proyecto en todas las plataformas, en todas las configuraciones, o sea, en debug y en release. Por ejemplo, nosotros lo hacíamos PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y ya está. Entonces esos son como 8 o 10 combinaciones. Compilabas en todos y si uno fallaba no podías mandar un commit porque te estabas cargando el repositorio. Entonces una vez tenía una lista de cambios aprobada por un compañero y funcionaba, y encima, bueno, también había test de unidad y tal, que en un servidor se probaba todo y si algo fallaba en ese proceso no podías hacer commit. Entonces, aún así se metían bugs en el código bastante a menudo, era imprescindible porque si no aquello sería totalmente caótico. Y bueno, así al final se acaba y puedes lanzar el juego y bueno, ya fama y fiesta y todo. Antes de lanzar el juego, cuando ya todo está bien, hay que pasar los CRC, que básicamente es un libraco con una lista de requisitos cuando tienes que lanzar en consola de Sony y Microsoft, que básicamente es, si sacas el disco cuando la consola está andando, no sale ardiendo y cosas así, que en todos los monitores no hay nada que se quede fuera de lo que se ve en la pantalla, ¿no? Y todo eso tiene que pasar, si no, no puedes lanzar. Y una vez está todo eso, pues se lanza el juego y ahí empieza el proceso de soporte, de parches, y sobre todo una cosa que se hace mucho es telemetría, que básicamente es recoger datos sobre todo de juegos online y tal, para ver qué cosas no funcionan, qué armas no están balanceadas, y así se pueden hacer parches para mejorar la experiencia del juego, ¿no? Y básicamente, a rasgos muy generales, eso es el proceso de desarrollo de un videojuego de alto presupuesto. ¿Cómo llegar hasta ahí, no? ¿Cómo entrar en una empresa de desarrollo de videojuegos AAA? Pues, resumido muy rápido, mi filosofía es utilizar open source para el software libre para construirte un currículum, ¿no?, que puedas enseñar y ya hacerte rico con eso. Eso no necesariamente. Pero eso es básicamente el resumen de todo lo que voy a decir ahora, ¿no? Lo primero, lo más importante, es ver lo que las compañías de juegos están buscando, para que nosotros después podamos, vale, voy a conseguir esos conocimientos, ¿no? Y bueno, para eso lo más fácil es hacer una búsqueda en LinkedIn y te vas a ver ofertas de empresas de todo tipo, ¿no? Empresas gordas como EA, Konami, Epic, Sony, o empresas que usen Unity, juegos de móviles, empresas que hagan tecnología como Marmalade, Crytek o King, ¿no?, de juegos de móviles. Y al final, si te fijas, sobre todo en programación, tienen unos requisitos que son bastante consistentes. No piden cosas muy diferentes, ya sea para
empresas grandes, empresas pequeñas, al final siempre es lo mismo. Y bueno, he hecho una lista aquí que es básicamente lo principal que piden. Lo primero, normalmente suelen pedir una carrera, por lo menos, no máster, pero por lo menos una carrera que esté relacionada con algo de programación. Simplemente yo creo que es por filtro, porque hay mucha gente y Crytek, creo que nuestro estudio recibía como 300 currículum todos los meses. Esos son muchos currículum para recursos humanos, que eran 2, para revisar. Sí, claro, y al final ves, no tiene una carrera, fuera. Pues no puedes invertir tanto tiempo en eso. Eso es lo primero. Después, un poco de matemáticas, sobre todo, pero muy básico, o sea, la carrera se ve muchísimo más de lo que hace falta. Al final es un poquito de álgebra, un poquito de trigonometría y un poquito de geometría. Nada y bueno, un poquito de física a nivel de cuarto de la ESO. No es nada, a menos que quiera ser programador de gráficos y tal, que ahí sí, ¿no? Pero hablando de un programador generalista, es eso. Es muy importante demostrar que eres capaz de escribir código que es eficiente. Todo el rollo este de órdenes de complejidad que dan en la carrera y tal, importa. Parece que es una tontería, pero importa. Y te van a pedir que, a lo mejor los exámenes de programación que te dan un trozo de código y tú dices, optimiza esto. Y tienes que ser capaz y tienes que entender por qué una búsqueda binaria es mejor y cosas de ese tipo. Después es muy importante saber debugar y leer código de otras personas, porque vas a trabajar en un equipo y, claro, en una base de código de 5 millones de líneas, claro, es que yo me tiré 2 años allí y yo no sabía una parte. Yo controlaba de una parte, había un montón de sistemas y tal, que es que yo no los había visto en mi vida. Y claro, tienes que ser capaz de decir, oye, ¿qué hay que hacer, arreglar esto? Meterte, leerlo, entenderlo y ser capaz de tocarlo para arreglarlo. Entonces eso es muy importante. Después, comunicación, lo mismo, ¿no? Son equipos grandes donde no todos son programadores y prácticamente hablan otro idioma distinto, ya no solo por el inglés, sino que ellos a lo mejor no tienen conocimientos técnicos o tienen conocimientos técnicos de arte y cosas así y tenéis que entenderlo. Entonces es importante tener experiencia con gente de otros sectores, hablar con ellos, aprender a ser diplomático, ponerse de acuerdo, porque eso se valora muchísimo. Y bueno, como un poco algo más secundario, muchos te van a pedir experiencia con consolas, con juegos para móviles, simplemente por el hecho de que un PC hoy en día tiene 16 GB de RAM y da igual que haga las cosas súper mal, porque aquello va a ir bien, a menos que hagas una barbaridad obscena. Entonces, tener experiencia con juegos de móviles y entornos que son bastante reducidos en memoria, pues es importante. Obviamente, consolas quizá no, porque la mayoría son cerradas y no se puede desarrollar para ella, a menos que sueltes un montón de pasta. Pero un juego para Android puede hacer todo el mundo con una barrera de entrada bastante baja. Y bueno, también algunos pedían familiaridad con APIs de Facebook y cosas así, pero eso es un proyecto de un fin de semana que se puede aprender. Y muy importante, C++. C++ es el lenguaje de la industria. Aunque haya muchas empresas que trabajen con Unity y cosas así, si sabes C++, da igual, porque puedes aprender Unity en una semana. Pero si solo sabes Unity, no vas a aprender C++ en una semana. Entonces, saber C++, saber utilizar la biblioteca estándar, saber de estructura de datos, saber de algoritmos, los básicos que se dan en la carrera, todo eso es súper importante y sin eso no se puede. Pero lo más importante de todo es tener juegos terminados. Eso te lo van a pedir en todos lados y sin eso no se entra. Pero no juegos, es lo típico que te piden experiencia, pero nadie te contrata porque no tienes experiencia, pero entonces no puedes ganar experiencia, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que tú en tu casa, con un ordenador e internet, puedes hacer juegos y si utilizas software libre, pues la barrera de entrada es mucho más baja. Entonces, esto es lo más importante. No tiene que ser un juego súper elaborado. Si veis los juegos que he enseñado antes, son juegos muy sencillos. Y lo importante es que tengan un menú, que tengan un par de niveles y que tengan como un poco de cuerpo, ¿no? De decir, esto es un producto que más o menos tiene principio, tiene final, está terminado, ¿no?
Entonces, lo más importante es eso, y hay que trabajar en esa dirección. Entonces, voy a hablar un poco de cosas que se pueden hacer para llegar a tener esos conocimientos y para construirte un currículum que tenga muchas posibilidades de entrar en la industria del videojuego. Lo primero es que la universidad no puede ser simplemente estudiar, ir a los exámenes y aprobar como se pueda y tal. Eso no es lo más importante, hay que sacarse el título, pero lo más importante es estar involucrado, hacer actividades y cosas como hacer talleres. Este taller lo hicimos en el 2011, un taller de SDL en la Universidad de Cádiz. Y cosas como esta, que te relaciones con alumnos, que trabajáis en proyectos, cosas de ese tipo. Y lo mismo, nosotros estaba bien porque teníamos como una asociación de desarrollo de videojuegos, que empezamos unos cuantos matados, y al final uno aprendía algo y aunque no fuera un experto, pues a lo mejor hacía un pequeño taller sobre el tema. Y al final él aprendía porque tenía que estudiar para hacer el taller y todo el mundo se beneficiaba porque era un taller que podía obviamente ir gratis y todo. Otra cosa que viene muy bien son las Game Jams, que si no sabéis lo que es, pues son básicamente como competiciones de desarrollo de videojuegos con limitaciones de tiempo extremas. A lo mejor es hacer un videojuego en 2 días, en un fin de semana. Y hay muchísimos, normalmente se suelen hacer por internet, o hay algunas presenciales también, pero por internet, por ejemplo, Ludum Dare, de hecho es el fin de semana que viene, creo. Básicamente, no hay que apuntarse, simplemente tienen un blog, en la fecha límite tú mandas el juego para que la gente se lo descargue, la comunidad vota y bueno, el que gana pues se lleva el orgullo, simplemente, no es dinero, pero en un fin de semana tiene la oportunidad de hacer un juego de principio a final. Obviamente no es el código que quieres mandar en tu currículum, pero es muy buena práctica para manejar tu tiempo, para entablar relaciones con la comunidad, y para empezar a hacer juegos, porque al final la excusa es lo de siempre, no tengo tiempo, no sé qué, lo más difícil es ponerse. Y bueno, en la página esta está bien porque es un calendario que vienen todos los meses y vienen todas las Game Jam más importantes y tal, entonces tú puedes ver que cada mes hay un par de ellas y tal, o sea que simplemente entrar, meterse y la siguiente pues de cabeza, ¿no? Por ejemplo, esta fuimos jurados en una Game Jam que hubo en la Universidad de Lincoln, que básicamente ellos eran hacer un videojuego en un día, en 24 horas. Y entonces les dejaban una clase de un aula de la universidad y estaban todo el día y toda la noche. Y después al día siguiente tenían que presentarlo, ¿no? Y si os fijáis, aquí había, pues, porque era esta sala y otra sala, y eran como 60 alumnos. Y al final hicieron unos juegos que en un día era una barbaridad lo que habían hecho. Claro, se tiraron toda la noche trabajando. Pero en fin, es intenso, pero es un esfuerzo muy concentrado y al final tienes un resultado que puedes enseñar o te sirve mucho para aprender. Este juego, por ejemplo, lo hice yo en una Game Jam de las de 48 horas, ¿no? Un fin de semana. Nos juntamos 3 en una casa y cada uno trabajaba en su juego. Y claro, tienes que hacer el arte, tienes que hacer la programación. Y el hecho de tener la fecha de límite de que si no lo entregas, pues es como si todo el fin de semana hubiera sido tirado por la ventana, te obliga a terminar muy rápido y está muy bien. El código también está en internet, pero no lo veáis, por favor, porque es horroroso. Y bueno, de poco sirve hacer muchos proyectos y tal si al final nadie se va a enterar y nadie os va, bueno, no va a conocer, no hay que ser famoso, pero sí es importante que cuando mandéis un currículum tengáis un blog o simplemente que cuando la empresa, porque esto se hace, vea vuestro currículum, va a poner vuestro nombre en Google, es lo primero que van a hacer. Y si salen las fotos del fin de semana tirado por la calle, pues mal. Entonces, lo importante es que cuando pongan tu nombre en internet, salga tu blog, salga tu LinkedIn y salga tu, yo qué sé, el Twitter o algo así, si habláis de cosas relacionadas con el tema, ¿no? Y esto, yo sabía que era importante, pero es que no sabéis lo importante que es. Yo me he sorprendido porque eso, de ir a una entrevista a algún sitio y te dicen, hace 5 minutos estaba viendo tu blog, no sé qué, y a lo mejor habla de cosas que a ti no te parecen gran cosa, pero te dices, está muy bien, no sé qué, y tú dices, claro, ya te da una ventaja brutal, ¿no? Porque
están todos tus proyectos, es fácil de leer, fácil de acceder y lo van a mirar. Y todo esto al final es, el que sale de la carrera, todos salís de la carrera con un título y cero experiencia. Entonces tenéis que hacer todo lo posible por diferenciaros y tener más, ¿no? Y bueno, ahora muy típico es GitHub, que los que no lo conozcáis es una plataforma medio software libre donde tienes tu repositorio, pero también es un poco como medio red social. Y claro, esto también está muy bien tenerlo para el currículum porque tienes tus proyectos que puedes ver el código, la gente lo puede bajar y tal, pero la parte interesante es que aquí tienes los repositorios a los que has contribuido y si hay un proyecto de software libre medianamente importante, tiene código tuyo, eso queda muy muy bien y no hay mucha gente que lo haga, entonces si tú lo haces destacas muchísimo y la gente se queda impresionada. Así que eso también es importante. Importante también, por ejemplo, el concurso de software libre, que lo tenéis aquí, es nacional y a mí me ha servido aquí y me ha servido fuera. Dice que has ganado un concurso de desarrollo de software y eso ya es otra cosa más, ¿no? Y estaba muy bien porque había mucha comunidad. Tienen su lista de correos, sigues a los blogs de otros proyectos, al final os juntáis todo el mundo en la final y os vais de caña por ahí, os lo pasáis bien, conocéis a mucha gente y se aprende muchísimo. Y lo que he dicho antes de trabajar en un proyecto grande, pongo el ejemplo de LibGDX porque es un proyecto con el que estoy trabajando yo. Es un framework de desarrollo de videojuegos libre, por supuesto, basado en Java, pero es multiplataforma, o sea, Windows, Linux, Mac, Android, iOS y navegadores sin plugin. Y es un proyecto bastante grande, tendrá como 1,5 millones de líneas de código, pero es uno de los proyectos libres que he visto que tiene una comunidad más sana y más fácil, más accesible. Hay muchos proyectos, si miráis las listas de correo del núcleo de Linux, veis a Linus Torvalds insultando a los desarrolladores y cosas así, y siendo muy, muy borde, y esto no pasa aquí. Aquí todo el mundo es bastante amigable y se empieza muy fácil, se empieza mandando, entrando en el foro, preguntas, no sé qué, después ves la documentación, falta algo de documentación, añades tú un poco de documentación, envías el código, te lo aceptan y un día pues te metes en la lista de fallos y dices, pues mira, ese fallo parece fácil, y nadie, porque es aburrido o lo que sea, a nadie le interesa, pues lo voy a arreglar, no sé qué. Mandas el código y te lo aceptan. Y al final pues acabas haciendo módulos gordos de la librería esta que va a utilizar. Esta, de hecho, después de Unity, en Android, es el framework de videojuegos más utilizado. Según, no sé si conocéis AppBrain, que es como un market alternativo y tiene estadísticas de las bibliotecas que se utilizan. LibGDX está en cerca del 1,5% de todas las aplicaciones de Android, ya sean videojuegos o no videojuegos. Y eso son muchas aplicaciones. Y claro, poder poner en el currículum que tu código está corriendo en millones y millones de aplicaciones, pues es un plus bastante importante. Esto también enlaza con el tema de trabajar en bases de código gordas y con mucha gente. LibGDX creo que ahora mismo tiene cerca de 200 personas que han contribuido al proyecto en algún momento. Y eso te obliga a leer código de otras personas y a manejarte aprender a debugar código y a manejarte en entornos que son bastante reales a lo que vaya a ver la vida real. Y claro, esa oportunidad no la vas a tener de otra manera, porque en tu proyecto, que tendrá unas pocas miles de líneas de código, como mucho, eso nunca va a pasar. Así que esto posiblemente sea de las cosas más importantes. Y bueno, para terminar, podéis contactar conmigo correo, el blog, GitHub, el Twitter. La charla está en vídeo y después la presentación la pondré también por internet. Y bueno, muchas gracias por escuchar mi rollo. Si tenéis alguna pregunta.
Yo quería preguntar cómo se llama esa página que sirve como red social y repositorio de código, que no me ha dado tiempo a apuntarla. GitHub. Muchas gracias. De nada. Nada por ahí. Hola David, mi nombre es Mario. Quería hacerte un par de preguntas. La primera relacionada con la Universidad de Kingston en Londres, que era si tú crees que es un buen punto de entrada para lo que es el mundo de la programación de videojuegos. Si crees que hacer el máster que tienen creo que un máster en programación de videojuegos es un punto interesante, sobre todo para meterse en la industria del software allí en el Reino Unido, que parece ser que es una de las más importantes en Europa. Y la segunda pregunta era más relacionada con Crytek. Si el sistema que tienen internamente de promoción a ciertos puestos que no suelen salir ofertas, como por ejemplo Engine Programmer, que suelen ser puestos más importantes, si tenéis algún sistema de promoción, desde qué puesto se puede entrar para luego ir subiendo a ese tipo de puestos. Vale. Para responder a tu primera pregunta, para lo que me sirvió a mí la Universidad de Kingston fue para conseguir contactos, que es bastante importante. La verdad es que el nivel de programación allí era bastante bajo comparado con el que he visto en España. Entonces, yo no aprendí tanto cosas de programación y cosas de desarrollo de videojuegos como a relacionarte, a moverte en esos entornos. Puedes hacer, si te interesa un máster, puedes hacer cualquiera. Mírate bien el programa y lo importante es que sean fuertes y que aprendan. Esa es mi opinión. Después, para responder a tu segunda pregunta, bueno, Crytek, si entras en la página, tienen su lista de puestos abiertos y tal. Y en Nottingham, la última vez que entré, tenían bastantes cosas de programador y había cosas de Engine Programmer, de Graphics Programmer y cosas así. Y bueno, también se puede entrar desde dentro. Si vienes bueno, de hecho, tenían un puesto de Engine Programmer que era para gente que acaba de salir de la carrera. O sea que puedes entrar por ahí o puedes entrar de programador de gameplay generalista y interesarte y hacer mérito para meterte por allí. Depende mucho de la empresa, lo flexibles que sean a la hora de poder moverte y todo. Así que de otro sitio no te puedo decir. Sé de gente que se ha cambiado en Crytek de estar en un área y acabar en otra y sigue su carrera por ahí, ¿no? Pues si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿no? Vale. ¿Había otra pregunta? Buenas, tenía una pregunta. Mira, últimamente hay como una tendencia en la que los grandes creadores como Molinés, por ejemplo, o Cliffy, el de Gears of War, todo este tipo de gente pues están dejando estudios grandes que tienen el apoyo de una editora muy grande detrás con mucho dinero para irse a hacer algo más pequeñito, con menos gente y en el que tengan, digamos, algo más de libertad. Entonces eso a mí lo que me lleva a cuestionarme es, ¿de verdad en una empresa que hace juegos AAA estás tan encorsetado o tienes tantas restricciones por parte del publisher que haga que esta gente que tiene tanto apoyo y tanto reconocimiento migren hacia ese tipo de modelo de negocio? Pues depende de muchas cosas, depende de la empresa, depende del publisher que tengas y depende de mucho. En Crytek, por ejemplo, en Homefront 2 empezamos con THQ de publisher y THQ quebró. Y durante un año el proyecto lo financiamos nosotros. Entonces nosotros de hecho compramos la propiedad intelectual de la saga y durante un año pues tuvimos libertad para hacer lo que nos diera la gana. Siempre con vistas a que después eso se lo tienes que vender a un publisher. Pero hay publishers que son más pesados, que están haciendo constantes inspecciones a ver qué estás haciendo, te piden que le mandes builds y cosas así y son más exigentes con lo que se entrega y hay otros que son más de simplemente confían en el estudio y le dan más libertad, ¿no? Nosotros teníamos bastante libertad y de hecho también era por la cultura de la empresa, que si tú tenías una idea y sé yo por ejemplo como programador de inteligencia artificial a mí se me ocurría que hicieran algo los personajes y
Si yo no, por ejemplo, si yo no necesitaba animaciones nuevas o no necesitaba audio nuevo, a mí me costaba muy poco hacerlo porque no dependía de otros recursos. Entonces lo podías hacer, se lo podías enseñar a alguien y decías, pues está guay, no sé qué. Y se hace presupuesto para eso. Hay otras empresas que sé que no, que son muy encorsetadas. Pero eso depende. También hay empresas pequeñas que son muy encorsetadas, porque quieren mantener volúmenes de producción muy grandes en ciclos muy cortos. Y claro, hay que ir con los tapados por aquí, para adelante, para adelante. Pero eso depende. ¿Vale? Gracias. Buenas, mi nombre es Eduardo y quería hacerte una pregunta sobre lo que has comentado antes, de que un aspecto muy importante a la hora de presentarte a una empresa y demás es tener juegos acabados, ¿no? Y además, entonces, lo que quería saber si, por ejemplo, la empresa valora más que hayas hecho el juego tú prácticamente todo de cero, con software libre, tú hayas creado la gestión de física, de sonido, o que lo crees utilizando algún SDK más cercano a la empresa, como pueda ser CryEngine, o es indiferente y lo que importa es el juego. Da igual. De hecho, ¿no? Yo no abrí CryEngine, o sea, yo ni me bajé CryEngine antes de una entrevista. Es que da igual. Y, por ejemplo, ahora, más que CryEngine, lo típico de Unity, ¿no? Que es lo que está de moda y es lo que probablemente, si empiezas ahora, acabes trabajando. La mayoría de empresas, de hecho, yo diría que incluso te interesa ir a las empresas que les dé igual que sepas o no de la tecnología concreta. Porque lo que no quieren, porque demuestra que no quieren máquinas de producir, sino gente que sabe. Entonces, está bien hacerte tu juego un poco desde cero, da igual, está bien, de hecho mejor que sea con otra gente, incluso con otros programadores, que no hagas tú todo, pero que tengas un poco de contacto con todo. Yo, el juego que me consiguió el curro en Crytek, tuve que hacer bastantes cosas, menos el rendering lo tuve que hacer todo desde cero. Y eso aprendí un montón. Claro, tardé un montón de tiempo, pero merece la pena. ¿Vale? Bueno, de hecho, siguiendo con lo tuyo, en temas de control de versiones y tal, por ejemplo, en la industria de videojuegos se usa mucho Perforce, pero da igual Kit, SVN, lo que sea, da igual. Y lo mismo, IDE, Visual Studio, CodeBlocks, Eclipse, da igual. Sí. Hola, quería preguntarte sobre cómo se valoran y qué papel juegan los aspectos creativos de las personas, tanto, o sea, en un proyecto más pequeño como que más personal, y en cambio en un juego a gran escala, o sea, ¿qué papel puede jugar una persona en la aportación de ideas? Obviamente depende de tu posición en la empresa, ¿no? No vas a llegar de junior y vas a decir el género del siguiente proyecto y cosas así. Pero siempre hay hueco para ideas y depende de la empresa, de lo receptiva que sea a la creatividad. Normalmente el trabajo creativo está más, sobre todo de lo que se ve después, está más en los diseñadores de niveles, en los diseñadores de mecánica, los artistas, pero depende de las restricciones de los requisitos del proyecto. Y desde el punto de vista de la programación también hay bastante espacio para la creatividad y sobre todo la mayoría de empresas te dejan bastante nivel de decisión a la hora de decidir una implementación de algo. O sea, tienes que hacer un sistema que haga esto, pero te lo dejan a tu criterio, ¿no? Cómo hacerlo y eso la verdad que está bastante bien. En Crytek, por ejemplo, claro, la primera semana te sueltan así, arregla esto, y tú es la primera vez que has visto y no te dan ningún... O sea, te sueltan a ver de lo que eres capaz y después de poco tiempo estás haciendo features desde cero que tú tienes que diseñar y tal, y eso está bastante bien. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, más o menos. Tener un poco una idea de cómo funciona esa parte. Va. Buenas, pues quería preguntarte, ya que has trabajado en el campo de la inteligencia artificial, si recomendarías algo para especializarte más en este campo, si ves que a lo mejor es un poco tontería especializarse ya
tan temprano desde videojuegos a inteligencia artificial a un área o si hay algo que se puede hacer. No, sí. Te puedes pillar algún libro, te puedo recomendar alguno si quieres. Creo que se llama Artificial Intelligence for Games, creo que se llama. Manda un correo o algo así, te lo digo. Y bueno, que te explique cualquier libro que te explique las técnicas básicas de inteligencia artificial, en plan máquina de estado, árboles de comportamiento, steering y cosas, toma de decisiones, cosas de ese tipo, navegación, búsqueda de caminos. Puedes mirarte cosas y aprender. Yo aprendí con el proyecto, porque claro, tuve que hacerlo desde cero. Pero también está bien ver un poquito de todo, por lo menos para tener una idea. Lo digo porque luego no sé si se suele buscar el perfil de programador de gameplay. ¿También suele estar un poco asociado al de inteligencia artificial o...? Puede, depende de lo que acabes trabajando. Porque a lo mejor entras de gameplay, pero estás haciendo, yo qué sé. Yo en Crytek empecé haciendo el sistema de las armas y tal, y vehículos y cosas así. Pero después, a los 3 meses, empecé a hacer inteligencia artificial, pero yo entré por programmer. Era generalista. Pero depende de los requisitos del proyecto, pues te vas para un sitio o vas para otro. Hombre, lo primero, conseguir un poco de experiencia comercial y ya después echar currículum a puestos de inteligencia artificial si es lo que te gusta. Bueno, pues muchas gracias. No. Bueno, pues la hago yo porque supongo que a algunos se la está planteando. El tema del idioma, ¿cómo de crítico es? Porque tú sabes que aquí en España la gente tiene el nivel de inglés Tarzán, sí. Es el nivel de inglés medio. El nivel de inglés medio es el Tarzán. ¿Cómo de crítico es si vas con un B1, por ejemplo? También lo del título... Hay veces que gente que tiene un título importante después no se maneja, y al revés. Hay que manejarse un poco. Hay que, o sea, tener en cuenta que vaya a trabajar en un entorno con mucha gente y hay que saber comunicarse y arreglar problemas y decir, ponerse de acuerdo y tal. Entonces, el nivel de tener una conversación fluida hay que tenerlo. Pero tampoco hay que tener un nivel descomunal. Tampoco hay que ser Shakespeare aquí para ir a trabajar a Inglaterra o al Reino Unido. Pero sí, por lo menos, sobre todo podéis aprovechar de leer libros técnicos en inglés, charlas, vídeos y todo lo que podáis ver en versión original mejor, y intentar practicar conversación. Al final la conversación es lo más difícil porque te tienes que echar para adelante y tal, y quizás aquí hay bastante poca oportunidad de hacerlo, pero si veis algún grupo de intercambio de idiomas y cosas así, y porque eso ayuda. Tampoco, yo conozco a gente que está trabajando en videojuegos o en cualquier otra cosa en el Reino Unido y no tiene un nivel estupendo. Va justito, pero es suficiente. Pero algo sí hay que tener. En fin. Muy bien, pues si no hay más preguntillas... Sí, sí. Bueno, después me podéis pillar por aquí o mandar un correo o lo que sea. Tampoco quiero abusar, pero vamos, ya que te tenemos por aquí, pues un poco hacer preguntas que además supongo que también le valdrán a mis compañeros. Por lo que he visto, has trabajado principalmente fuera de España. ¿Cómo ves las oportunidades laborales en las empresas que hay en España? ¿O por qué te has decantado por buscar directamente fuera? Pues en España hay empresas de videojuegos, hay menos, y hay menos empresas grandes. Hay muchos de móviles y tal. Hay bastante. El problema es que el nivel técnico de programador en España es muy alto. Entonces es difícil entrar. Y claro, esos programadores están demandados fuera, y puedes destacar más fuera. Aquí es complicado. Se puede, claro, se puede. Yo de hecho es que tampoco es que lo intenté, no te puedo decir. Tengo amigos que lo han intentado y le ha costado. Y hay algunos que lo han conseguido y otros que no. Pero, a ver, se puede. No sé, de aquí al futuro es probable que mejore la cosa. Pero vamos, que yo te diría que lo intentes. Si no te quieres ir del país, e inténtalo. ¿Vale? Gracias.
Hola David, soy Isaac. Quería hacerte una preguntilla. Para mi proyecto fin de grado quería utilizar WebGL para desarrollar un juego en red, en navegador. Quería preguntarte qué opinión, como trabajas para Sony, si está trabajando Sony en algún framework de WebGL y luego estaba pensando utilizar Babylon JS, que es un motor de juego de Microsoft, de software libre, tiene Apache 2.0. También, si conoces algún framework y cuál me podrías recomendar para utilizar. Yo no sé de ningún framework de Sony que sea libre de WebGL. Te puedo recomendar LibGDX, que trabajas con Java y con Google Web Toolkit, que coge código Java y lo convierte en JavaScript. Es magia negra, no sé eso cómo funciona, pero funciona y está bastante guay. La ventaja es que después lo puedes, o sea, sin cambiar una línea de código, lo puedes sacar en Android o en iOS y va bastante bien. Yo también intentaría sacar experiencia con C++ también, primero, quizás. Claro, el problema es que C++ es difícil sacar un juego o más difícil sacar un juego en móviles o en navegadores sin ningún plugin raro. Pero bueno, yo recomendaría tener algún proyecto pequeño, por lo menos en C++, que tengas código C++ que puedas enseñar. Y cuando tengas eso, quizás otro, como LibGDX o cualquiera. Pero bueno, es que, claro, el problema es que tienes que demostrar que sabes C++. Y de boquilla no vale, porque yo también puedo decir que sé, yo qué sé. Y, en fin, esa es mi recomendación. No sé si será buena idea o no, pero me parece que sí. Vale, me has respondido. Gracias. Vale. Pues como es la 1:30 y además tenemos que comer rápido, que luego coges el avión, le damos un aplauso. Muchas gracias, David. Gracias. Pues eso, si luego mandaré las diapositivas y me mandáis un correo si tenéis más preguntas. ¿Vale? Perfecto. Pues gracias. Muchas gracias.